Continuando con la unidad de renal, vamos a trabajar hoy dos conceptos importantes: lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Recordemos las funciones del riñón, ¿ok? Primero, lo más importante para mantener la vida es regular la proporción de agua corporal y sal, mantener el equilibrio ácido-base y regular concentraciones electrolíticas como la del potasio, excretar productos de desecho metabólico, entre ellos la urea, y no olvidar que es un órgano endocrino responsable de la síntesis y secreción de eritropoyetina, renina, prostaglandinas, activación de vitamina D y transformador de mediadores hormonales, incluyendo la insulina. Además, participa en funciones metabólicas, neoglucogénesis, etc. El término insuficiencia renal aguda ha sido sustituido en los últimos años por el término lesión o injuria renal aguda, y se caracteriza por una rápida caída en la tasa de filtración con retención de derivados nitrogenados y productos de desecho, entre ellos BUM y creatinina. La rapidez del deterioro de la función renal es lo que marca este síndrome o esta condición, 48 horas, y se hacen menos importantes las manifestaciones endocrinas y metabólicas por la rapidez de la instalación y porque predominan los cambios a nivel de tasa de filtración glomerular. La definición, los criterios diagnósticos de lesión renal aguda son estos tres: aumento absoluto de creatinina plasmática igual o mayor a 0,3 miligramos por decilitro en estas 24 horas de las que hablamos. Otra manera de verlo es el aumento del 50% de la creatinina plasmática inicial y reducción del volumen urinario menor de 0,5 mililitros kilo hora por más de 6 horas. Se clasifica en prerrenal o funcional. Más o menos el 60% de los casos de injuria renal entran en esta categoría, y se da porque la patología se desencadena, por la caída real o efectiva del flujo sanguíneo renal sin que haya lesión anatómica demostrable en el órgano. El 40% de los casos de injuria renal son por lesión renal o intrínseca. En este caso, la patología obedece a alteraciones ya estructurales del parénquima renal. Y un 5%, una minoría de casos, en donde la patología obedece, o esa caída brusca de tasa de filtración glomerular, se debe a obstrucciones en el sistema de drenaje urinario. Tenemos varias maneras de calcular la tasa de filtración glomerular. Recuerden el ejemplo que les coloqué en la clase de filtración en cuanto a que usamos la creatinina como lo más cercano a la inulina y la utilizamos para hacer cálculos de fórmulas, ya sea en volumen de orina de 24 horas o en una muestra de orina parcial. La opción 2 es la más divulgada, la más fácil de utilizar al pie de la cama del paciente. Y recordemos que estos cálculos tienen algunas limitaciones: el peso del paciente, la condición de anciano o no, el hecho de ser mujer implica la corrección por este factor de 0,85. En condiciones agudas, por ejemplo de sepsis, donde hay alteraciones proteolíticas, puede darnos valores que deben ser interpretados bajo ese concepto, pero en general lo utilizamos, la fórmula de Cockcroft, como nuestra manera más práctica de accesar función renal en cualquier paciente. La lesión renal aguda de origen prerrenal, también llamada funcional, obedece a una hipovolemia real o efectiva, una disminución de volumen circulante efectivo. Esto lleva a la caída de la presión arterial media y la activación de los mecanismos neurohumorales que disminuyen el flujo sanguíneo renal aún más y que condicionan una caída en la tasa de filtración glomerular por afectación básicamente de la presión neta de filtración, pero también de la constante de filtración. Cualquier cambio en la volemia o en la distribución y en el volumen circulante efectivo puede dar origen a este tipo de problemas. La sepsis, por ejemplo, la obstrucción aguda de un vaso grande renal, la insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome nefrótico, todas ellas tienen en común la disminución de volumen circulante efectivo y por lo tanto la caída de la tasa de filtración glomerular. En el caso de la lesión renal de origen renal o intrínseca, vemos que la mayoría, casi que el 90% de ellas, es consecuencia de una condición isquémica prolongada.
Esa entidad llamada necrosis tubular aguda se caracteriza porque hay alteración y destrucción de células del epitelio tubular y clínicamente por el deterioro de la función renal, llenando los criterios de lesión renal aguda. La injuria isquémica, como les digo, es responsable de más del 90% de los casos de lesión renal aguda de origen renal. Y en este caso hay dos brazos fisiopatológicos importantes. El primero son los cambios hemodinámicos que implican contracción mesangial, vasoconstricción y congestión de la médula renal. Todo esto causa una caída significativa de la constante de filtración, de la presión neta de filtración y del aporte de oxígeno medular. Esto se acompaña de cambios tubulares, con obstrucción tubular, retrodifusión e incluso edema intersticial que puede comprometer aún más la luz tubular. Estos dos brazos llevan a la caída de filtración glomerular, que es lo patognomónico de la injuria renal aguda. En este caso hablamos de injuria renal aguda de tipo intrínseco o renal. Este esquema sirve para recordar que la indemnidad del túbulo depende de la indemnidad también de su célula, de sus estructuras. El borde en cepillo, estamos hablando en este caso de túbulo contorneado proximal, la asimetría de receptores y canales, y que cuando este túbulo es sometido a una condición de isquemia importante, va a haber reactantes de fase aguda y activación de fenómenos de apoptosis y se pierde la polaridad de la célula. Una de las primeras cosas que sucede es el borramiento del borde en cepillo y la translocación de proteínas como integrina, que en vez de estar a nivel vasolateral se pueden colocar a nivel luminal. La apoptosis lleva a muerte celular, esas células se descaman y son capaces de apelotonarse dentro de la luz celular y causar obstrucción luminal. Si estas células se frena el componente isquémico, pueden regenerarse, no siempre al 100%, pero es posible la proliferación y diferenciación que pueda restablecer la salud del epitelio tubular. Esto es un circuito que puede ser roto siempre y cuando el médico sepa identificar con rapidez la situación y poner los correctivos que correspondan. ¿Cómo diferenciar si esa lesión renal que estamos viendo, es decir, un paciente que cumple los criterios de caída de tasa de filtración, creatinina plasmática o oliguria, del que les hablé al principio, cómo saber si esa lesión es prerrenal o renal? Pues recuerden que la alteración de tasa de filtración de origen prerrenal es una alteración funcional. No hay, por lo menos no evidente, cambios morfológicos de la estructura glomerular, renal, perdón. En estos casos, si hay una caída de tasa de filtración glomerular, se detonan los mecanismos que activan la reabsorción de sodio, sobre todo a nivel proximal, y por lo tanto tendríamos una fracción excretada de sodio menor a 1. En el caso de la lesión renal, donde ya hay cambio estructural y lesión tubular, si bien esos mecanismos están activos, no son capaces de ejercer una función real, dado que la célula ya está comprometida por lesión morfológica. En ese caso, el FENA sería mayor de 1. La misma explicación es válida para el sodio urinario, para la creatinina urinaria versus la plasmática. Para la densidad urinaria, recuerden que el mecanismo de concentración de orina requiere de una médula sana, de un intersticio sano, de un túbulo colector capaz de abrir canales de acuaporinas para la concentración de orina. Por lo tanto, en la lesión prerrenal debemos tener una densidad urinaria adecuada, mientras que si hay cambios morfológicos, estará en un rango inadecuado, es decir, diluida, siendo que hay una contracción, una caída de volumen circulante efectivo. Y lo otro característico es el sedimento urinario. Generalmente a nivel prerrenal o cuando hay una condición prerrenal, es un sedimento relativamente limpio, con cilindros hialinos. Mientras que en la condición de ya intrínseca o renal, vamos a tener lavado de esos detritos de los que les hablé y por lo tanto el sedimento tiende a ser con mayor presencia de agregados celulares, cilindros, proteinuria, etc. Según la clasificación, dependiendo del volumen urinario y la creatinina plasmática, hay dos clasificaciones de riesgo que se utilizan en la clínica habitual. La clasificación Rifle,
acrónimos en inglés de riesgo, lesión, falla, pérdida, y en el caso de la enfermedad renal o lesión renal terminal. Estos son los criterios. Por ejemplo, en el caso del rifle R, el riesgo 1 o 2 se clasifica según el aumento de 1 a 3 veces el valor basal o del volumen urinario, como les explico aquí, en 6 horas. La clasificación lesión también según creatinina plasmática. Y bueno, finalmente, si la falla es persistente o mayor a 3 meses, hablamos de enfermedad renal o del rifle E.